En el uso de la palabra para una cuestión de privilegio, el señor diputado Mario Negri. Señor presidente, honorable Cámara, vengo a plantear una cuestión de privilegio que se basa en un hecho sucedido el 16 de marzo del corriente año en la provincia de Formosa, pero que tiene como antecedentes situaciones similares de colegas de esta Cámara en visitas en la propia provincia y de colegas que el mismo día o el día antes habían atravesado situaciones similares. El día 16 de marzo fuimos demorados en una ruta nacional número 11 en Formosa, 10 diputados nacionales y un senador nacional. La diputada Karina Banfi, Soledad Carrizo, Luis Petri, Alfredo Cornejo, Atilio Benedetti, Graciela Lena, Mario Arce, Ricardo Burjaile y el senador Luis Naidenov. Habíamos llegado a Formosa sabiendo a dónde íbamos y con quién nos íbamos a encontrar. Nos dirigíamos a Clorinda. Estaba pronto a cumplirse los 200 días del sitio de Clorinda, que será recordado en la memoria de la historia de los formoseños, encerrados en una ciudad con PCR para hacer 70 kilómetros y no por más de 12 horas para poder moverse. Viajamos todos cumpliendo el protocolo y con PCR negativo en las 72 horas antes. Aterrizamos y la guardia policial del gobernador Infran nos esperó, nos acompañó, nos llevó y nos hizo hisopar. Y lo hicimos también. Pero esta cuestión de privilegio supera los nombres que yo di. Lo que interpela por encima de las diferencias políticas es si tenemos la valentía como legisladores elegidos por el pueblo a que esta Cámara actúe como corresponde frente a quien viola la Constitución, los reglamentos y los protocolos, no importa el color político. Infran violó el artículo 14 de la Constitución Nacional, violó el artículo 69 de la Constitución Nacional, se rió de la reglamentación que usted, como presidente de la Cámara en el 2020, le dio el carácter de esencial y de libre circulación a los diputados nacionales cuando comenzó la pandemia. Y además desacató con su característica autoritaria el propio DNU del propio presidente actual de la Nación, el 168 del 2021, que establecía que salvo casos sospechosos, salvo COVID probado, pero con PCR negativo, a ningún ciudadano, no a un legislador, no se le podía obstruir la circulación en el país. Ese es Infran. Es más, para mí no es el peronismo Infran. Infran es el modelo de la autocracia convertida y usada a través de la soberanía popular para dominar la conciencia de la gente y hacer lo que quiere. Y esta Cámara debe expresarse en ese sentido. Perdóneme, presidente, porque si no voy a agregar un apartamiento del reglamento por los minutos que faltan. No han pasado cosas menores en Formosa. Quiero decirles que a pesar de todo esto, a fines de enero habíamos presentado ya el que habla con el senador Naidenov y acompañado por muchos legisladores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un relevamiento de las denuncias de los habitantes que estaban en los centros de encierros, prácticamente donde se los sometían. Cientos de ejemplos, hijos sacados de la madre, madres
y esposo alejado a 200 kilómetros a las 12 de la noche. Y la misma presentación se la hicimos a la alta comisionada en Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien respondió con absoluta responsabilidad y contenido lo que significaba abusar de la aplicación del derecho y la discrecionalidad para hacer uso de retención y de detención de personas, privándolos de la libertad, haciendo convivir COVID positivo con negativos, hijos con padres, en malas condiciones de vida. Y después hicimos una nueva presentación, donde estamos esperando respuesta. Hemos pedido una visita de una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, in loco, que se presente. En algún momento se tendrá que escribir, ahí están los testimonios vivos. En Formosa ya el agua perforó la piedra y la libertad no se va a poder detener, para que recoja los testimonios de cada formoseño de lo que ha padecido y lo que sigue padeciendo. Y quiero terminar con esto, con dos situaciones. Si algo faltaba para demostrar que eso es una caricatura de democracia, con un ministro de gobierno que es un pichón de Goebbels en sus condiciones personales. Esto es lo que hace en Formosa. Pone a diputados y senadores de la oposición, desparrama la provincia diciendo que son asesinos y culpables de lo que le pasa a los formoseños. Ese es Gildo Infran, ese no es el peronismo republicano. Sientan dignidad y esta Cámara debe sancionarlo, debe pedir una sanción. Anímense, porque algún día le va a pasar a ustedes. Y si algo faltara, presidente, y con esto termino, es el informe de Human Rights Watch. 24.000 casos, dice. Relevó 45 entrevistas. Hay que leerlo, pero además de leerlo, hay que ir a Formosa y hablar con los que hablaron, para que les cuenten, para que les muestren, para que vean cómo se vive, de qué se vive y quién es el dueño de la vida y de la hacienda de Formosa. Pero además de eso, dicen bien, la cuarentena obligatoria, que aumenta el riesgo de contagio, no sirve para proteger a la población del COVID-19 cuando constituyen limitaciones innecesarias. El gobierno nacional no debía mirar para el costado. Gildo Infran es el gobernador que cree que él es el Estado. Confunde lo público con lo privado. Se alza contra la autoridad nacional. La Corte Suprema actuó en 2 oportunidades con 2 habeas corpus, pero debería darle una zurra institucional mucho más fuerte, porque en el medio está la libertad de los ciudadanos. Gildo Infran, el gobernador que hace 30 años que no respeta ni siquiera los derechos humanos, pero que ahora la pandemia iluminó y lo mostró en su totalidad. Ese es Gildo Infran. Gildo Infran, el que dijeron en mayo del 2020, el mejor gobernador de la Argentina, el hombre más sensible, el que hace crecer a Formosa, el ejemplo de la democracia. Ese es el Gildo Infran que el presidente no solo abrazó, felicitó y propone como modelo a la Argentina. Espero que este Congreso tenga la dignidad de meterle una sanción para que sepa que la democracia no es propiedad de nadie. Nada más, presidente. Gracias, diputado Negri.